Amen, dear saints. I hope that you can hear us both either in English or through the Spanish translation. Are we coming through? Can you hear us? Yes? Amen. Sí, muéstrenme con el dedo arriba. Bien. Espero que nadie esté sintiéndose que en la dificultad de no poder tener la traducción. Si usted tiene alguna dificultad, espero que pueda encontrar la ayuda, llame a los hermanos o texteles cómo puede ayudarle para que te den la instrucción necesaria. Muy bien, santos, venimos a la segunda sección y espero que recuerden que ayer en la primera sección, primeramente tocamos estos asuntos en cuanto a la carga detrás de la obra con los jóvenes, para ver que en realidad la carga es realmente la misma que se tiene en la obra con cualquier hermano o hermana. Y esto es presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y para que nuestros hijos, la siguiente generación, pueda levantarse, necesitan pasar este proceso desde un bebé hasta un hombre perfecto en Dios, que sean perfeccionados para que sean hombres de Dios, perfectos en Cristo, para que sean hombres de Dios. Esto es lo que vemos en 2 de Timoteo 3. Y también vimos la preciosidad de esta segunda generación en los ojos del Señor. Y también toda la obra que se lleva a cabo con los jóvenes. Y vimos este asunto de la batalla. Queridos santos, los jóvenes son tan preciosos para el Señor y el enemigo lo sabe. Y por esta razón luchará para ganarlos para ellos, para Él, para apartarlos del Señor. Y debemos ser uno con el Señor en esta batalla para levantar la segunda generación. Después vimos la carga primordial y esto se trató de los 4 factores básicos en el trabajo con los jóvenes. Espero que recuerden esos 4 factores. El primero, ¿recuerdan cuál fue el primero? Porque el primero debe estar siempre siendo enfatizado. Y esto es el asunto de el pastoreo. El segundo punto, también muy importante, que es el papel de los padres en la nutrición espiritual de sus hijos. O podríamos decir el papel de las familias, no solamente los padres. Y número 3, la vida de la iglesia, la labor semanal a nivel local, aún diariamente, donde sea que vivan los jóvenes. Y número 4, los eventos anuales como las conferencias, los entrenamientos y la escuela de la verdad, que aparentemente es el énfasis de esta conferencia este fin de semana, pero aunque no hemos dado muchos detalles acerca de la escuela de la verdad todavía, en la siguiente sección, esta noche, vamos a ver ese asunto de la escuela de la verdad. Ahí vamos a hablar más detalles acerca de la escuela de la verdad, pero no hemos llegado allí todavía. Hay un número de cosas que aún necesitamos ver antes de entrar en los detalles de cómo se lleva a cabo la escuela de la verdad. Así que vimos estos 4 factores. Hoy, usando el mismo bosquejo que tuvimos anoche, espero que tengan ustedes acceso a ese bosquejo. Hoy, usando el mismo bosquejo, yo quiero compartir con ustedes 1 más 4. 1 más 4, una nueva forma, una nueva fórmula. Ayer les mostré los primeros 4, los 4 factores. Hoy les quiero compartir una parte y 4 líneas.
Una parte y 4 líneas. Es que espero que me sigan con mi lenguaje extraño. Ayer hablamos de 4. ¿4 qué? 4 factores. Hoy quiero hablarles de una más 4, pero estos son otros 4. Y estos es 1 y 4 están aquí en el bosquejo. Uno es una parte, una pieza de algo, y los otros 4 que les voy a contar son 4 líneas, no 4 factores, sino 4 líneas. Y en el bosquejo estamos hablando del romano numeral 3. Esa es la una pieza, la una parte, y luego el número 4 son las 4 líneas principales en el trabajo con los jóvenes. Y aunque ya estamos en esta sección, quiero hablar también algo todavía un poquito más acerca del romano numeral 5, que es acerca de los 4 factores que cubrimos ayer, especialmente algo específico en cuanto al papel de los padres o papel de las familias. Las familias. En la Biblia, usted no encuentra allí la iglesia llevando la responsabilidad para levantar la siguiente generación. Lo que usted ve es las familias llevando esta responsabilidad. Y espero, santos, que sean impresionados con esto, de que la responsabilidad primordial de levantar a nuestros hijos para el Señor está sobre los hombros de los padres y de las familias. La iglesia puede ayudar, la iglesia va a ayudar mucho, pero si en la familia no se lleva esa responsabilidad, será muy difícil de que la iglesia pueda llevar a cabo esto. A veces realmente la iglesia no puede hacer nada o lo que la iglesia trata de llevar a cabo no se completa porque la familia o los padres no están llevando su responsabilidad apropiada en este asunto. En el Antiguo Testamento tenemos algunos casos y quisiera que viéramos algunos versículos. Si tienen su Biblia con ustedes, podemos mirar esos versículos. Si no tiene la Biblia con usted, no se preocupe, yo se los voy a leer. Los primeros versículos están en Éxodos, capítulo 12. Éxodos, capítulo 12. Los versículos 26 y 27. Éxodos 12, 26 al 27. Antes de leer esto, quiero darles el trasfondo de estos versículos. En Éxodos 12, allí se habla de la Pascua, cuando los hijos de Israel estaban en Egipto. ¿Recuerdan? Hablamos de esta historia un poquito ayer. En Egipto estaban allí en esclavitud y el Señor levantó a Moisés para liberarlos. Y recuerden, Moisés fue protegido, fue salvo por 4 mujeres y un hombre en Éxodos 1 y 2. El Salvador necesitaba un Salvador y los que lo salvaron a Moisés fueron las 2 parteras en Éxodos 1 y su madre y su hermana mayor en Éxodos 2 y también su padre. Y él fue levantado, creció y luego se levantó delante de Faraón y dijo, deja ir a mi pueblo. Pero el Faraón, por supuesto, dijo no. Y hubo allí un conflicto entre Faraón y Moisés. Y en realidad, este fue un conflicto entre Satanás y Dios. ¿Sobre qué era este conflicto? Sobre el pueblo de Dios. ¿Sobre quiénes? Específicamente las 2 generaciones del pueblo de Dios. ¿Recuerdan la estrategia que Faraón tenía para mantener a la generación
madura, de tenerlos ocupados y destruidos y corruptos. ah, pero con la generación más joven quería más bien acabarlos. Y apareció este asunto de que si no se seguía la manera de salvación de Dios, que cuál fue, un cordero por cada casa. Cada casa, cada familia tenía un cordero. Y recuerdan, santos, de que hubo una restricción. Cada casa debería llevar esto a cabo. Cada casa lo tenía que hacer. Si la casa era muy pequeña, o sea, la familia si era pequeña, había una provisión en la ley y era de que dos familias podían reunirse y entre los dos tomar el cordero pascual. Básicamente era un cordero por cada casa y tenían que sacrificar el cordero, tomar la sangre. ¿Y dónde ponían la sangre? Ustedes saben, por supuesto, en el dintel de la puerta, en ambos lados del dintel de la puerta. Y ustedes se imaginan a los hijos, los pequeñitos, mirando eso, esa sangre allí. ¿Qué dirían? ¿No creen que se preguntarían los pequeñitos, mami, qué es lo que está haciendo papi? ¿Por qué está poniendo sangre en la puerta? Eso debió ser hasta, oh, eso es algo como sucio. ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, cuando usted ve esta función de sacrificar al cordero y aplicar esa sangre, ¿con quién usted asocia esta función del cordero siendo ofrecido como sacrificio y el asunto de tomar la sangre y aplicarla? Muy seguramente asociamos esto con el sacerdote. ¿No era esta la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ofrecer los sacrificios? ¿Debían aplicar la sangre? Entonces, santos, era el deseo de Dios, y esto lo vemos en Éxodo 19, de que Él tuviera un reino de sacerdotes. Esto es un reino, una nación en la que cada ciudadano de esa nación debía ser un sacerdote. Este fue su deseo, de que cada uno de los hijos de Israel pudieran venir delante de Dios y que pudieran venir a Dios de parte del hombre y volver al hombre de parte de Dios, que tuvieran acceso libre a Dios. Ese era el deseo de Dios. Pero nos dimos cuenta de que en el Antiguo Testamento Dios no lo pudo lograr esto. Dios no logró esto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? A causa de los ídolos en Éxodos. Cuando subió Moisés al monte para recibir la ley, y aquí fue un tiempo de prueba para el pueblo de Israel. Ellos se estuvieron muy impacientes y le dijeron a Aarón, Aarón, háganos un ídolo. Y es tan difícil de que Aarón iba a estar dispuesto a hacer eso, pero él se hizo uno con el pueblo y les hizo un ídolo. Y les dijo, miren, este es el Dios que os libró, os sacó de Israel. ¿No es esto tan terrible? Y ellos adoraron ese ídolo. Pero cuando Moisés vino de regreso, tuvo que decir, ¿quiénes están del lado de Dios? Háganse de este lado conmigo. Y el resto tuvieron que morir a espada. Y Leví fue una tribu que respondió a este llamado. Leví fue el que vino hacia el lado de Dios. Así que a Leví se le dio la recompensa del sacerdocio. Así que los levitas eran los sacerdotes, no todo el pueblo. Así que aunque en el Antiguo Testamento habían sacerdotes, no era
conforme a su plan original, que era de que todos fuesen When sacerdotes. was the closest time that God ¿Cuándo fue el tiempo en el que Dios, to have his purpose para que fulfilled Él for all pudiera humanity? obtener su propósito de que todos fuesen I sacerdotes? believe it was the night of the Yo Passover, creo que fue la when noche in de every home la Pascua, porque en there were cada people casa functioning as habían priests, not hombres just one tribe. funcionando como sacerdotes en cada casa, en cada Now I want hogar. to ask you, Pero saints, yo quiero preguntarles, who were the santos, priests in those homes? ¿quiénes eran los Who sacerdotes were en the esas priests casas? in every Piensen, house? ¿quién era el sacerdote de cada casa? It was Era mommy and papi. mami y papi. The parents were the Los priests. padres eran los The parents sacerdotes. were the ones with the Los offering. padres eran The aquellos que parents were the traían la ones ofrenda. securing Los salvation padres for fueron their aquellos que household. aseguraron salvación a su And then it hogar, a says in su Exodus, casa. Y así dice Éxodos, capítulo now 12. we can read. Ahora podemos leer estos Go with me. versículos. Si lo And tienes, when puedes your leer con children nosotros. say to Éxodos you, 12, 26. Y what cuando os is pregunten this vuestros hijos, ¿qué service significado to tiene the este Lord? servicio para vosotros? You Versículo shall 27. say, it's Responderéis, the es el Passover sacrificio de la Pascua para who Jehová, passed quien over the pasó por houses of the encima de las Israel casas de los hijos de Israel en when he smote Egipto, the Egyptians cuando hirió a los and egipcios delivered y us libró out. nuestras And the casas. people bowed Entonces el down. pueblo se postró y adoró. Why do I want to bring this to you, ¿Por qué saints? quiero traer esto a ustedes, Because here santos? we see the Porque aquí example vemos el ejemplo that we as de que parents, nosotros we as como a padres, family nosotros como bear the familia, burden of debemos salvation llevar for la other carga de la families. salvación de nuestros We hijos. have to bear this Nosotros debemos burden. llevar esta And not only responsabilidad. so, Y no solamente I believe esto, we should be nosotros in debemos every ser, home. The en parents cada should hogar, be the los padres, evangelists, debemos ser los those who evangelistas, preach the gospel. aquellos que I predican love el saying evangelio. Y no parents solamente should be eso, the teachers. también los padres deben ser los maestros, porque So when aquí your children dice ask you que and say cuando to you, vuestros hijos what os does it mean by pregunten qué this service? significado tiene este servicio para The vosotros, parents dice que are los instructed to padres call a no van a pre-service decir, meeting oh, on the hay Sabbath. que hacer una reunión para This is que your se way dé la to conferencia de explain esto y everything para que el to the hermano children. Moisés y el hermano Aarón o Moses or Miriam Aaron would dieran explain everything esta sinfully. explicación No, a los no. hijos. In every No, home, en the cada parents hogar, en were cada supposed to casa, give the los answer. padres debían poder darle una buena In the respuesta. next chapter, Y en el chapter 13, siguiente verse capítulo, 8, capítulo there's a little 13, more. It says, versículos 8 y and you 14, hay shall algo have más. your son in that day 13:8 dice, say, en this aquel is día the se lo Lord's contarás a tu commandment, hijo diciendo, se hace esto a causa de lo que Jehová hizo when por I came mí out cuando of salí de Egypt. Egipto. Oh, brothers and sisters, Oh, we as hermanos y parents, hermanas, if we give the nosotros como testimony padres to our debemos children, ser this capaces is de what the darles Lord el did. testimonio de lo que nosotros hemos Bring experimentado. the Esto es lo multitudes que Dios ha and hecho you por spoken mí. salvation to your children. Hablar esta Have your palabra de parents and your salvación a children los knew hijos. how ¿Se han salvation came comunicado to them? ustedes a sus hijos de esta manera? What was ¿Contarles cómo la ultimately salvación llegó a usted? brothers and ¿Qué sisters, hizo we Dios all have por this ti? privilege to Hermanos y bring our hermanas, todos children to nosotros Jesus. tenemos este privilegio de I traer know this. nuestros hijos a I had Cristo. I had Yo debo de Mr. contarles, yo tuve I este brought each of privilegio. my three Yo children traje a cada to uno de mis Christ. 3 hijos a Cristo. Actually, right in this room. Aquí en In este this room, in cuarto, my office. aquí donde estoy, en mi I knelt oficina, down entre with each of comillas, them yo me at the arrodillé con appropriate cada time uno de ellos en su and tiempo prayed with them apropiado y oré and con gave them ellos y salvation. los traje First, a I la gave them a salvación. testimony Primero les of di what mi Jehovah did testimonio de lo que for me. Jehová And había then hecho por they mí. each prayed with me. Después cada uno de ellos Oh, what oró a joy. conmigo. What a Oh, joy qué and an honor gozo que como to padre, be able como to padres testify and podamos to testificar bring salvation para traer to our own salvación children. a nuestros propios hijos. So we should be the evangelists Así que debemos ser and we los should be the evangelistas teachers. y debemos ser los We should be the maestros. teachers to our Debemos ser children. los And in maestros the New para Testament, nuestros teachers hijos. are Y shepherds. en el Shepherds Nuevo Testamento are los pastors. maestros We should son shepherd our pastores y los children with the pastores word. son maestros. A little more Pastoreamos a nuestros specifically, hijos con la it palabra. says, Y luego and en el when your versículo son 13 asks you and bids you dice, come, saying, what is this? You shall say, by strength of hand, Jehovah brought us out from Egypt, from the slave house.
When your Y son cuando en el futuro te pregunte tu hijo, versículo 14, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con la fuerza de su mano, Jehová nos sacó de Egipto a la casa de esclavitud. Cuando nuestros hijos preguntan, ¿por qué estamos en la vida de la iglesia? ¿Y por qué tenemos que ir a estas reuniones? ¿Y por qué es la iglesia nuestra prioridad? Bueno, en el Antiguo Testamento, cuando los hijos de Israel se movían en el desierto, vemos en el libro de Números de que Dios les dio instrucciones cómo los hijos de Israel debían acampar por cada tribu alrededor del tabernáculo, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste, y había un orden como un ejército. Y ustedes saben de que cada tienda tenía que estar mirando hacia el tabernáculo. Así que si estabas en el norte o si estabas por el lado del noreste, usted tenía que voltear un poquito su tienda para poder darle la cara. El frente de su tienda sería hacia el tabernáculo. Esto es un cuadro de que para mí y mi casa serviremos al Señor. Esta debe ser nuestra manera de ver el asunto y que toda nuestra familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando pregunten nuestros hijos, ¿por qué? ¿Por qué debemos estar en la iglesia? Debemos poder darles un testimonio. Es porque el Señor ha sido real para nosotros y Él ha hecho esto por mí. Otra cita que les quiero mostrar es Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, versículo 21. Esta es la historia de cuando el pueblo de Israel entró en la buena tierra. La Pascua fue de Éxodo, cuando salieron allá por el desierto, cuando salieron de Egipto. Pero aquí está un punto, a una nueva etapa. Están entrando a la tierra prometida. Cruzaron el río Jordán y ellos tomaron unas piedras de el río Jordán y unas las pusieron en el río, otras las sacaron del fondo del río y las pusieron al otro lado. Hicieron como un monumento allí para como un memorial de haber atravesado el río. Y en Josué 4, 21 y 22 dice lo siguiente: y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando pregunten vuestros hijos a sus padres en el futuro, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Daréis a conocer a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó en seco por este Jordán. Ustedes ven, santos, la instrucción fue de que los padres deberían ser capaces de hablar a sus hijos su testimonio de su experiencia del Señor. Un testimonio no solamente desde el principio de su vida cristiana, sino aún durante su travesía, aún para cruzar el Jordán. Esto quiere decir que nosotros deberíamos poder compartir con nuestros hijos cómo fuimos salvos, pero no solo eso, cómo entramos a la vida de iglesia. En nuestra última Escuela de la Verdad aquí en los Estados Unidos, en mi área, sugerimos a los padres, por causa de que la Escuela de la Verdad se estaba conduciendo de esta clase de plataforma electrónica, y pues no estábamos tan contentos de que fuese así, especialmente los más jóvenes. eh, no podíamos estar juntos y ellos querían pasar tiempo juntos. Ellos disfrutan mucho estar juntos, lejos de su casa, con los restos de hermanos y hermanas. Pero estuvimos 2 semanas de la Escuela de la Verdad en esta plataforma y tuvimos reuniones en la tarde y la noche, la tarde y la noche, ese fue el arreglo. Y les sugerimos a los padres
de que terminaríamos nuestras reuniones en ciertos días, no todos los días, pero ciertos días un poquito más temprano, como alrededor de las 8:30 de la noche, o 8:45 más o menos, y animábamos a los padres para que ellos se prepararan, de que tuvieran algo como una merienda pequeña, algo que pudieran comer juntos. Y aquí en los Estados Unidos la costumbre es que la cena es alrededor de las 6:30. Yo sé que cuando estoy en Sudamérica a veces, cuando estamos en las conferencias, nuestras cenas son después de la reunión, por allá después de las 8, pero aquí en nuestra área regularmente es la reunión en la tarde. Después tenemos la cena como a las 6, después tenemos otra reunión y al final, después de esa otra reunión, por allá como a las 8:30, tenemos una merienda pequeñita y le animamos a los padres que tuvieran algo rico, algo dulce, un postre o algo así para con ellos. Y los animamos para que tuvieran un tiempo con la familia después de la reunión, juntos, en casa. Y tal vez, si ellos quisieran, también podían tener una llamada a través de la computadora usando tal vez Zoom o otras plataformas como FaceTime. Y tal vez dos familias podían tener su propio, su propia postre, pero juntos, una familia estelada en su casa y nosotros allá comiendo al tiempo, pero podemos compartir por la computadora y tener un tiempo juntos. Y tal vez los niños preguntaban, ¿y qué es lo que comen allá? ¿Qué es lo que están comiendo ustedes? Oh, mira, ellos, ellos están comiendo algo muy rico, están comiendo algo muy dulce. Yo quiero eso para mañana. Y podían hablar de esa manera, tener comunión. Pero también les dimos una lista de preguntas, preguntas que los niños, los jóvenes, podían preguntarle a los padres. Una de las preguntas, recuerdo, era, cuando tú eras un niño o un joven como yo, ¿cuál era tu sueño acerca de tu profesión? ¿Qué querías hacer cuando tú crecieras? Y algunas veces cuando somos pequeños, eh, soñamos con que vamos a ser el presidente de la república. O, cuando yo crezca, yo quiero ser un policía. O cuando yo crezca, quiero ser un bombero. O tal vez otros quieren decir que quieren ser un superhéroe y salvar el mundo. O un astronauta para ir al espacio. Bueno, en fin, sería tan interesante si los jóvenes o niños le preguntaran, papi, y cuando tú eras niño, ¿qué querías ser? Y él contestara algo como, yo quería ser un astronauta. Oh, sí, wow, un astronauta. No sabíamos que tú querías ser astronauta. No sabíamos que querías ser un bombero, un policía. Esto causa más conocimiento de los unos con los otros. Y luego la pregunta, ¿y cómo fuiste salvo? Que los jóvenes pudieran preguntar, o los niños, mami, ¿y cómo toda tu familia escuchó el evangelio? O cómo nosotros llegamos a la vida de la iglesia. Oh, estas preguntas eran muy buenas para que los niños preguntaran y que los padres contestaran alrededor de la comida. En los 4 evangelios, muchas de las cosas que el Señor les habló a los discípulos fue alrededor de la mesa, cuando lo invitaban a las casas a comer para comer algo y luego él les hablaba. En Hechos, al principio leemos y todo esto era alrededor de comida. Ellos cocinaban y se reunían quebraban el pan y compartían el pan con exultación y con sencillez de corazón, leemos en Hechos. Así que esta clase de comunicación entre los padres y los hijos es fundamental, queridos hermanos y hermanas. Espero que podamos tener esta clase de atmósfera en nuestras propias casas, donde los padres y los hijos pueden hablar aún a un nivel humano, humanamente, y también hablar acerca de las cosas del Señor. Esto no significa, santos, esto no significa que nosotros les vamos a predicar a nuestros hijos todo el tiempo. Esto los va a alejar, por el contrario, hemos experimentado eso aquí también.
Hay, pero lo que estamos hablando es de tener una atmósfera en la que podemos hablar. Ustedes saben, en el mundo hoy, la escena que vemos es que las familias son separadas, se alejan los unos de los otros y cada uno toma su propio camino. Deberíamos guardar que eso no suceda en nuestra familia, en las familias, en la vida de la iglesia. Muy bien, otra porción de la escritura que quisiera traerles es Deuteronomio capítulo 6. En Deuteronomio capítulo 6, comenzando en el versículo 4, Deuteronomio 6:4, dice: Oye, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es algo personal. La palabra de Dios debería estar en nuestro corazón. Pero después hay un desarrollo de esto concerniente a nuestra familia. Y lo que dice es esto en el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debería permear la familia y la vida de la familia. Debería permear nuestros hogares. Dice aquí que a medida que avanzamos con nuestros hijos en la vida, podamos tener la palabra. Cuando dice cosas simples, cuando te sientas, cuando te acuestes, cuando te levantes, o que tengamos esta atmósfera, que podamos hablar la palabra con nuestros hijos. Espero que la escuela de la verdad traiga cierto ambiente de esta manera y como les conté, posiblemente sea algo virtual a través de la computadora, de que en realidad los servidores puedan ser los padres en cada casa. ¿Qué tal? Que tú seas el servidor de tus hijos, que puedas hablarles la palabra a tus hijos. Espero que podamos orar por esto, de que haya tal atmósfera en cada hogar, en cada casa. Y esto traerá el amor por el Señor, el amor por el Señor en nuestros hogares. Amén. Ahora, santos, vamos a ir al bosquejo y vamos a leer el bosquejo el número romano 3 del bosquejo para hablar de esta pieza. Recuerda que les dije una pieza y 4 líneas, esta es la una pieza. Aquí dice, el trabajo con los niños, Romano número 3 del bosquejo, el trabajo con los niños, los jóvenes y los estudiantes universitarios están todos relacionados, son una sola pieza. Luego explica, literal A, el trabajo con los estudiantes de escuela primaria, secundaria y de edad universitaria es una sola labor. Por supuesto, esta designación para cada nivel de escolar sean tal vez distintos en cada país, pero de lo que estamos hablando es que los niños entre nosotros, los adolescentes entre nosotros y los que ya van a la universidad y aún después de eso, los que son aún unos jóvenes adultos. Toda esta es una misma labor. Esta toda es nuestra próxima generación y cada nivel o cada ah, nivel de escuela, cada etapa, que durante toda ese tiempo, nuestra labor con cada uno de ellos es realmente todo relacionado junto como una sola pieza. Esto quiere decir que podríamos decir que esto es como un tubo y el tubo va
una área larga y tiene tal vez distintas secciones. A veces cuando son tan largas necesitan tener unas uniones y se unen juntos el tubo, ¿verdad? Y donde hay esa unión, muchas veces es el lugar donde ahí se puede regar un poquito de agua, ahí puede haber un escape. Así que no queremos tener algo así, como que tenemos aquí una sección, esto es un servicio, los de primaria, los jóvenes de secundaria es otro servicio y los jóvenes que ya están en la universidad es otro servicio. No, esto debe ser una sola obra. Bueno, de una manera práctica, claro, vamos a tener que tener algunos servidores dedicados a los niños más pequeños, otros a los que están en la escuela secundaria y otros en las universidades. De una manera práctica debemos hacerlo así, pero en nuestro corazón y en nuestra visión y en nuestro concepto debemos entender que todo esto es una sola pieza. Esto realmente debe ser lo que llamamos la vida de la iglesia. Una vida de la iglesia que cuida por todas las edades y todas las etapas de un niño. Y si los santos que están sirviendo con los niños no tienen la carga y la visión de la meta que tenemos, que es la misma meta, una meta, que es producir de los jóvenes unos miembros del cuerpo de Cristo que sean vivientes y que funcionen. Si aún desde el principio de esta etapa, los que sirven con los niños en la edad primaria, no tienen tal visión, esto no va a traer el producto deseado. Esto debe envolver a todos los santos en todas las iglesias, en todo el Ecuador, que entremos en esta carga por los jóvenes. Esto es necesario que todos aquellos que sirven a los niños tengan también la carga por los jóvenes. Esto no quiere decir que todos deben servir en la escuela de la verdad. No, eso no es lo que estoy diciendo. Esto no quiere decir que todos deben aprender a enseñar la clase y la lección de la escuela de la verdad o de las reuniones semanales en la iglesia. Sí, necesitamos quienes se encarguen de esto, pero recuerden, en unos años, estos niños que usted está cuidando, ellos van a ser unos jóvenes, unos adolescentes. El tiempo pasa muy rápido y parece que entre más viejos nos ponemos, el tiempo se pasa más rápido. Pero esos niños, ellos serán los adolescentes en el futuro, en un futuro inmediato. Y cuando estamos sirviendo con los jóvenes, deberíamos también tener la carga por los niños más pequeños y por las familias que tienen los infantes más pequeños. Porque en un poco tiempo esos niños van a ser los adolescentes que yo sirvo, si es que yo sirvo con los adolescentes. No hemos visto eso con nuestros propios hijos, parece que en un abrir y cerrar de ojos, oh, ya tienen 10, y otra vez cierra y abre los ojos, oh, ahora tienen 20. El tiempo pasa tan rápido. Nosotros todos, no importa en qué etapa de la vida estemos, todos necesitamos ver la visión, lo que Dios ve en cuanto a la siguiente generación y darnos cuenta que toda esa obra está relacionada como una sola pieza. ¿Por qué usamos esta frase de una sola pieza? Esto salió de un mensaje del hermano Witness Lee, un mensaje que él dio cuando él dijo este punto exactamente. Esto es una cita de él. Él dijo que el servicio, la labor con los niños, con los jóvenes adolescentes y con los estudiantes universitarios están todos relacionados y son una sola pieza. Esto nos muestra que no importa dónde estemos sirviendo, aun si estamos todavía tal vez en la etapa de ser ya abuelos, tal vez ya no enseñamos a los niños en su reunión, tal vez no estamos en las reuniones de los jóvenes, tal vez estamos en la vida de iglesia, simplemente, pero que no tengamos solamente la carga de nuestros propios nietos, sino por todos los niños y los jóvenes de toda la iglesia. Oh, que todos tengamos tal corazón ensanchado de que todas las iglesias en el Ecuador
Oh, los santos allí tengan este corazón amplio, esta visión. Si hay esta visión, las iglesias en Ecuador van a florecer. Ustedes tendrán una atmósfera tan maravillosa en la vida de la iglesia en la que todo joven va a sentirse en casa, va a sentirse en casa. Tal vez sean inquietos, tal vez se porten mal a veces, no les gusta estar en las reuniones, tal vez se quejen, es que la reunión es muy larga, es aburrida. Tal vez no suceda eso en su localidad. Tal vez eso solo pasa aquí en mi localidad, pero aún si eso sucediera, esos jóvenes que a veces se comportan mal, ellos se sientan, bueno, pero la iglesia es mi casa. La vida de la iglesia es donde yo pertenezco. Esto no significa que van a dejar de ser aquellos que molestan y que tal vez se comporten mal, pero que sean parte de la familia y eventualmente el Señor los usará. Tenemos una sola pieza. Tenemos una vida de iglesia que está todo relacionado en una sola pieza. Esto para producir una segunda generación. Esto en cuanto a la una sola pieza. Ahora las 4 líneas. Y esta es mi carga principal de esta sesión hoy. Esto lo encuentran en el Romano número 4 de su bosquejo. Las 4 líneas principales en el trabajo con los jóvenes. Y aquí una vez más, no vamos a leer los detalles, pero quiero leer los 4 puntos principales aquí, las 4 líneas. A es la vida. B, la verdad. C, la iglesia. Y D, el evangelio. Aquí están los 4. Y voy a cambiar el orden. Primero voy a hablar de la verdad, la vida, número 2, 3, la iglesia y 4, el evangelio. Una vez más, lo pueden decir conmigo. Número 1, la verdad. Número 2, la vida. Número 3, la iglesia. Número 4, el evangelio. Estas son las 4 líneas principales del trabajo con los jóvenes. Estas 4 líneas pueden sonar familiares. Usted tal vez ha escuchado alguna comunión o ha estado en alguna conferencia en donde cubrimos o los hermanos cubrieron estas 4 líneas. En realidad, tenemos un libro, una publicación que tiene este título: La verdad, la vida, la iglesia y el evangelio, como los 4 pilares o las 4 columnas, del recobro del Señor. Estos 4 puntos son los 4 asuntos que en toda iglesia local debemos enfatizar y debemos edificar sobre esto. Son las columnas: la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. En el libro de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2, allí dice que Dios desea que todos los hombres sean salvos y que lleguen a al pleno conocimiento de la verdad. Es muy claro allí. Dios desea que todos conozcan la verdad. Y en el capítulo 3 de primera de Timoteo se menciona la verdad otra vez, pero lo dice de esta manera: la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y en esta porción, usted tiene 3 de estas 4 columnas. Usted tiene la iglesia, la casa del Dios viviente, está la vida, y la base de la verdad, fundamento de la verdad, está la verdad número 3. Y
Después se habla de el misterio de la piedad, de que Dios es manifestado en la carne. Y se menciona el evangelio. Ahí están las 4 columnas. Primera de Timoteo, capítulo 3. Ahí están estas 4 columnas. En toda iglesia local, para edificar cualquier santo en la vida de la iglesia. Nuestra iglesia local debe enfatizar la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. La iglesia debe ser la casa del Dios viviente, debe ser llena de vida. Y por esto debemos ayudar a los santos a que conozcan al Dios viviente, a que conozcan la vida, para que tengan la experiencia de vida. Y debemos ayudar a los santos a conocer la iglesia. Y la iglesia debe ser la columna y fundamento de la verdad. Así que debe sostener la verdad, mostrando, manifestando la verdad en nuestra ciudad, como un candelero que brilla. En Apocalipsis vemos que las iglesias locales están allí con un cuadro, el cuadro de un candelero. Cada iglesia es un candelero. ¿Por qué un candelero? Porque vivimos en una era oscura y Satanás tiene el reino de las tinieblas, pero Dios es luz y la iglesia debe mostrar a Dios, manifestar a Dios como luz y debe presentar la palabra de vida. ¿Y cómo la iglesia expresa esta luz de una manera práctica? Es por medio de que cada santo conozca la verdad. Cada santo, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Primero, ser salvos y luego venir al pleno conocimiento de la verdad. La luz y la verdad siempre están relacionadas, son dos finales de una misma cosa. La verdad siempre está relacionada con la luz y la luz con la verdad. En el Evangelio de Juan dice que cuando Jesús vino, él vino lleno de gracia y de verdad. Pero en las epístolas de Juan, en primera de Juan, dice que Dios es amor y que Dios es luz. En realidad, cuando usted toca la gracia y usted busca la fuente de esa gracia, usted encuentra que es el amor de Dios. Y cuando usted toca la verdad y usted busca la fuente de esa verdad, la fuente es Dios como luz. La iglesia debe sostener la verdad. Cuando sea que alguien viene a nuestras reuniones, la verdad debe ser manifestada. No doctrinas, no conocimiento, sino Dios como la realidad debe ser manifestado. Hay un ejemplo de esto en Primera de Corintios 14. En Primera de Corintios 14 dice que en la reunión cuando todos profetizan y una persona indocta entra a la reunión, un incrédulo, dice que caerá sobre su rostro y dirá, Dios está aquí, Dios mora en medio de vosotros. ¿Por qué diría eso? Porque todos están profetizando. ¿Y qué quiere decir esto? Cada uno está hablando la palabra de Dios. Cada uno está hablando la verdad, no de una manera doctrinal, sino de una manera viviente, de una manera que manifiesta a Dios como realidad. Y esto toca a los incrédulos, esto toca a los indoctos. Y de entonces, a esto causa que los que oyen sean expuestos y que la realidad de Dios como luz alumbre su ser, tocando su conciencia y teniendo esta reacción. Oh, yo caigo, yo pongo mi rostro contra la tierra. Dios es verdadero. Espero que nuestras reuniones
en las reuniones de la iglesia, en las reuniones de grupo, sea que sea en persona o aún en Zoom, en una reunión en línea, que Dios pueda ser manifestado como la verdad y que toque esto a los nuevos y a los jóvenes. Necesitamos esta realidad. Y santos, de estas 4 columnas, aunque tenemos aquí en el bosquejo la vida como primero, en realidad deberíamos tener la verdad como el primer punto. El primer punto es la verdad. Todo comienza con la verdad. Aún en la Biblia, la vida no vino primero. La palabra vino primero. En el principio, Dios creó y luego dice, y Dios dijo, hágase la luz. Y comenzó el recobro de la creación y luego la vida. Y en nuestra experiencia, la vida no vino primero, la palabra vino primero. Todos escuchamos primero al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el hablar de la palabra de Dios. Y esa palabra trajo luz a nosotros y nos tocó nuestra conciencia, tocó vuestra conciencia. Y la fe nació en nosotros. Y fuimos regenerados. Y primera de Pedro dice que fuimos regenerados por la palabra de Dios que es viviente. Así que primero viene la verdad, la palabra, y esto trae la luz a nosotros y esto genera la vida. Y toda nuestra vida cristiana es un asunto de la verdad y la vida y la vida y la verdad. Una vida de la palabra y el espíritu, y del espíritu y la palabra. Siempre van juntas, mano a mano. Santos, esto es la carga de la escuela de la verdad. Por esto es que necesitamos la escuela de la verdad para atraer nuestra próxima generación a la verdad y para traer la verdad a nuestra próxima generación. La escuela de la verdad tiene 6 niveles. Vamos a hablar de esto de una manera más específica esta noche en la siguiente sesión, pero déjenme decirles algo ahora. Cuando nuestro querido hermano Lee introdujo el asunto de la carga de la Escuela de la Verdad en 1994, él nos presentó 6 temas que podíamos cubrir en 6 años con nuestra siguiente generación. Y van a ver, hermanos, voy a darles la lista de esos 6 temas. Son muy amplios. Cada tema muestra las cosas más amplias de mayor importancia de la palabra. El primer nivel es la salvación completa que Dios efectúa. El segundo punto, el Dios triuno y la persona y la obra de Cristo. El Dios triuno y la persona y la obra de Cristo. El nivel número 3, que es el nivel que vamos a estar tocando este año, su escuela de la verdad en el 2021 va a ser este tema, los 2 espíritus. Esto es el espíritu divino y el espíritu humano. Y en el número 4 es vida, el conocimiento de la vida y la experiencia de vida. Número 5, el nivel 5 es la iglesia, la visión de la iglesia y la edificación de la iglesia. Y por último, número 6, el nivel 6, es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia.
Consideren estos 6 temas. Si alguno de nosotros, no solamente los jóvenes, si alguno de nosotros, aún los servidores, fuese constituido con estos 6 temas, con estas 6 verdades, si nosotros fuésemos llenos de las riquezas de la verdad en cuanto a estos 6 temas, ¿no creen ustedes que nuestra vida de iglesia sería tan enriquecida? ¿No creen ustedes que nuestra vida de iglesia sería tan llena? Yo quiero leer un versículo más y es Colosenses capítulo 2. Esta es una inspiración instantánea, no lo había mencionado a los traductores. Colosenses capítulo 2, el versículo 2. Colosenses 2, versículo 2. Dice, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Santos, Dios desea que todos nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Esto es lo que leímos en 1 Timoteo. Y aquí habla del pleno conocimiento del misterio que es Cristo. Así que debemos llegar al pleno conocimiento de Cristo. Cristo es la verdad. Cristo es la palabra. Él le dijo a los religiosos en Juan 5, ustedes escudriñan las escrituras porque creéis que en ellas hay la vida eterna, allá es la vida eterna, pero no están dispuestos a venir a mí para que tengan vida. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, cuando nosotros venimos a las escrituras, a la Biblia, el Señor Jesús nos dijo, esto es Juan 5, nos dijo que cuando sea que abramos la Biblia, debemos abrirnos a nosotros a Él primero. Mientras abrimos la palabra escrita, debemos abrir nuestro ser para venir no a las palabras, sino al Dios viviente. Y aquí dice, el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Y antes de eso dice esta frase, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Consideren esta frase por un momento de Colosenses 2:2. El primer nivel de salvación que vimos de los 6 temas de la Escuela de la Verdad. El primero es la salvación que Dios efectúa. Considere, en cuanto a la salvación, usted puede decir que usted posee todas las riquezas, conoce a la perfección, la perfecta certidumbre de entendimiento, solamente con el primer tema. Y esto es lo que cubrimos nosotros en este nivel con los jóvenes. Hablamos de la redención. ¿Cuál es la diferencia entre la redención y la salvación? La Biblia también habla de reconciliación. La Biblia también habla de la justificación. ¿Hay alguna diferencia entre estos términos? Y claro que sí la hay. Sabemos la verdad a este nivel. Para conocer esta verdad, el hecho de que conozcamos esta verdad es crucial para que sepamos que nuestra salvación es sólida y plena y podamos confiar en ella y que el enemigo nunca pueda mentirnos al respecto. Muchos santos hermanos, han encontrado tropiezo en su experiencia de la vida cristiana porque no sabían la verdad de la justificación. Santos, dice en las Escrituras, que nosotros
hemos sido justificados por Dios por causa de la justicia de Cristo. Aún dice en 2 de Corintios 5 de que nosotros hemos llegado a ser la justicia de Dios. Hemos llegado a ser justicia de Dios en Él. Nosotros los pecaminosos hemos llegado a ser la justicia de Dios. Casi suena como una blasfemia, pero esto es lo que dice la Biblia. Él llegó a ser pecado por causa nuestra para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Esta es la Biblia. Si usted se da cuenta que usted ha llegado a recibir tal salvación, usted nunca creerá las mentiras de Satanás cuando te dice, mírate, tú no mereces ser salvo. Mira, la Biblia nos dice, sí, nosotros somos pecadores, pero que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y no solamente nos limpió de nuestros pecados, sino que como vemos el tipo del hijo pródigo, Él aún nos vistió con Cristo como nuestra justicia. No solamente nos limpió, sino también nos vistió. Él nos ha puesto un vestido. Estamos cubiertos y vestidos de justicia. Él no solamente es el Cordero que quitó nuestro pecado, sino también es nuestra justicia. ¡Qué verdad! Y esto es crucial para nuestra experiencia cristiana. Esto es solamente un punto de la salvación. Un punto de uno de los temas de la escuela de la verdad. Regreso a esta frase en Colosenses 2:2. Todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Primero necesitamos entendimiento. Necesitamos conocer y entender la verdad. Y segundo, necesitamos tener la perfecta certidumbre de esa verdad. Conocer esa verdad, no solamente aquí en la cabeza, mentalmente, sino tener esta certidumbre en nuestro corazón. Y no solamente necesitamos la certidumbre, sino la perfecta certidumbre, una certidumbre total. No solamente la certidumbre en nuestro corazón, sino todas las riquezas. Esta verdad debe constituirnos tanto que lleguemos a hablar esta verdad y estas riquezas puedan fluir de nosotros a otros, que si alguien hace una pregunta, si nosotros solamente podemos dar una respuesta, pero no la podemos realmente explicar, bueno, es porque no tenemos la totalidad de estas riquezas ni la perfecta certidumbre, pero debemos tenerla constituida en nosotros, de modo que podamos suplírsela a otro para recibir la ayuda que necesita en la necesidad, para ser libre de la condenación, libre de la lucha, libre de lo que le impide caminar con el Señor, para que no sea engañado por las acusaciones de Satanás. Si podemos hacer eso, entonces sí estamos tocando las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento de la verdad. Pero debemos tener esta aspiración si no estamos allí, o de alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Y una buena manera de aprender esto es participar en la escuela de la verdad. No como estudiante, sino como maestro. Y usted dirá, bueno, pero yo mismo no sé estas cosas, yo no estoy calificado para ser un maestro. Hermanos, simplemente únase a nosotros en esta obra y usted aprenderá. Usted será un maestro que aprende. En realidad es mejor que venga con un espíritu de aquel que aprende y enseña lo que usted aprendió. Les diría, hermanos y hermanas, les voy a dar este testimonio. Hemos estado llevando a cabo la escuela de la verdad por 36 años, desde
1984. No sé cuántas de estas escuelas de la verdad he estado yo, porque no siempre estoy envuelto localmente o regionalmente con la escuela de la verdad, porque además de eso también estoy sirviendo con las iglesias en Sudamérica y como mencioné con ustedes, hay 8 países que están llevando a cabo la escuela de la verdad. En 2021 tendremos 8 países y uno de estos países, Brasil, tiene 2 lugares distintos en donde se lleva a cabo. O sea, realmente vamos a tener 9 lugares en donde se lleva a cabo la escuela de la verdad. La escuela de la verdad en Centroamérica también hay diferentes lugares en donde se lleva a cabo y también en Puerto Rico y también en Australia y bueno, y en Canadá también. Hay muchos lugares en donde se lleva a cabo la escuela de la verdad, pero en lo que yo sirvo con los santos en muchos lugares y ahora con ustedes, tengo que decirles que yo soy el primero en recibir la bendición porque yo tengo que preparar estas lecciones. Pero para la escuela de la verdad, para tu escuela de la verdad, ahora tú tienes que poner tu hombro, tú tienes que meterte en la obra. Y la escuela de la verdad no depende solamente de uno, dos o tres, o aún de 10 o 12 hermanos dando mensajes. No, esto depende, y vamos a hablar de esto más en la siguiente sesión. La parte principal de la escuela de la verdad no se lleva a cabo en mensajes, sino en grupos pequeños donde hay 2 o 3, nunca solamente uno, hay por lo menos 2 o 3 que están sirviendo como maestros, o sea, servidores, con un grupito tal vez de 6 o de pronto hasta 10 jóvenes. Y eso le da la oportunidad a todos para funcionar en ese grupo pequeño. Así que nuestras reuniones de la Escuela de la Verdad son llevadas a cabo en estas 2 partes. Una parte es un grupo grande donde recibimos una presentación de la verdad, una lección, y después la segunda parte es repartirse en grupos pequeños. Es como cuando hacemos aquí grupos en esta reunión y tenemos grupos pequeños para la comunión para que ustedes respondan. Aquí ya estoy casi terminando, así que mi parte ya casi se está terminando y en su grupo pequeño animamos a que todos puedan compartir o aún hacer preguntas si algo no está claro. La escuela, la verdad, es lo mismo, pero les digo en estas 2 partes, en la escuela, la verdad, la parte más importante no es el mensaje, la parte más importante es la del grupo pequeño, porque es allí donde la carga que se liberó en el mensaje realmente es dispensada dentro de cada estudiante, dentro de cada miembro, dentro de cada joven. Queridos hermanos y hermanas, yo espero que ustedes se den cuenta que para que la escuela La Verdad logre su meta, todos necesitamos entrar en la verdad. Todos necesitamos conocer la verdad. Todos necesitamos aprender a presentar la verdad. Y una vez no se intimiden, otra vez no se asusten. Realmente esto se presenta por medio de testimonios, por medio de experiencias. Esto es una llave. Y este va a ser el enfoque de nuestra siguiente sesión. Cuando enseñamos la verdad a los jóvenes, debe ser de una manera que se presente a manera de experiencia. Debe ser algo que deje a los jóvenes con, escuchen esta frase con cuidado, con una impresión de experiencia, con una impresión no de que, oh, eso es algo muy alto, eso es muy profundo, que tan profundo que no lo entiendo. Más bien una impresión que diga, oh, eso es lo que yo puedo experimentar. Oh, yo puedo entrar en esa experiencia.
Oh, eso es maravilloso, es alto y profundo, pero tiene una puerta para mí que yo pueda entrar en ella por medio de la experiencia. Y cuando sea que sea yo o tú presentes la verdad, hay que presentarlo con la puerta y también con la llave para que la puedan abrir y puedan entrar. Esa es la carga de la escuela de la verdad. Voy a parar aquí, hermanos y hermanas, para darles a ustedes la oportunidad de que compartan y espero que ustedes hayan tocado la carga principal de esta sesión, que son las 4 líneas: la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. Y tal como estos 4 son las columnas en el recobro del Señor, estas son las 4 líneas principales para todos los santos en todas las iglesias y también con los jóvenes. Así que ustedes ven, no estamos haciendo una obra aparte de la obra de la iglesia, más bien estamos haciéndolo a su nivel para que los jóvenes puedan entrar en esta experiencia para ser el testimonio del Señor. Y la verdad, la vida, la iglesia del evangelio, la primera es la verdad. La verdad nos trae en la realidad de todo lo demás. Y la escuela de la verdad está diseñada como un vehículo para guiar a nuestros jóvenes, a nuestra próxima generación, adentro de la verdad. Y les puedo testificar, santos, esto es tan bueno para nosotros mismos, porque nos lleva a aprender nosotros la verdad. Y mientras la enseñamos, nosotros ganamos también el beneficio. Voy a parar aquí y hermano Joel, te regreso a ti, la reunión y a los hermanos. Por favor, danos la instrucción de qué hacer.